Bienvenidos a la clase número 4. ¿Cómo van? No he recibido ninguna consulta. Ánimo, no se desmotiven. Mándenme mensajes, comentarios, quejas, sugerencias. Bueno, en esta clase vamos a hablar de la inteligencia artificial y los derechos humanos. Y vamos a comenzar hablando concretamente de todo el tema de la privacidad vinculada con la inteligencia artificial. Vamos a ver las distintas facetas, vamos a estudiar algún documento. Y acá lo primero que se discute en cuanto al tema derechos humanos es si estamos ante derechos de cuarta generación, si todavía seguimos en los de tercera generación. Cuando hacemos esta discusión, tenemos que tener en cuenta qué estamos mirando, cuál es el foco. Hay autores que van en la quinta y en la sexta generación. Hay un trabajo de Emilio Suñé que es muy interesante. De hecho, Emilio Suñé tiene un libro sobre inteligencia artificial que se basa mayoritariamente en lo que hace al análisis de los sistemas expertos y de cómo ha evolucionado la inteligencia artificial, pero el capítulo final se ocupa justamente de este tema de los derechos humanos. Él entiende que en realidad la culminación de la tercera generación implica lo que tiene que ver con los derechos humanos en el ciberespacio, y que en la cuarta generación estaríamos hablando de toda la corriente que hace referencia a lo transhumano o a lo poshumano. Como les decía, hay autores que entienden que estaríamos que la quinta generación estaría marcada por la inteligencia artificial, y que en realidad la sexta sería lo transhumano, porque consideran la cuarta generación los derechos del ciberespacio. Carlos Eduardo Saltor, que está en la línea de Suñé, que fue alumno de Suñé, entiende que la cuarta generación estaría centrada en el ser humano como especie. Ya no los derechos humanos vistos desde el punto de vista de la persona, o sea, en forma individual, sino o vinculado a la sociedad, sino que ahora lo que nos preocupa es la especie. Y esto está vinculado a si vamos a sobrevivir como especie o vamos a pasar a un nuevo estadio de en la conceptualización del ser humano, estos seres humanos mejorados, el transhumano, donde más en realidad que la inteligencia artificial, yo creo que acá lo que realmente marca la diferencia es todo lo que tiene que ver con la bioingeniería, la genética. Creo que ahí es donde realmente podemos tener cambios importantes, con lo cual estamos cambiando el foco de la discusión. Ya no estamos hablando de que la máquina tenga nuestra inteligencia, sino que a nuestro cuerpo, hoy como lo tenemos conceptualizado, se le realicen cambios, se le realicen mejoras, que no va solamente por el hecho de incorporarle tecnología, de tener determinadas partes mejoradas por tecnología, que eso serían mejoras a nivel individual, sino hacer mejoras en el genoma, que eso sí, evidentemente, evolucionaría a nivel de especie humana. Creo que eso es la diferencia. No es lo mismo que a mí me instalen una mano artificial que tenga determinadas posibilidades, o ¿se acuerdan de la mujer biónica y del hombre nuclear? Bueno, sí, aspectos de la inteligencia artificial lo veíamos en un video con los músicos que se les ponía una mano, pero
Eso es frente a una persona concreta. Acá estamos hablando de otro tipo de avances. Y fíjense, yo me quedé muy sorprendida investigando este tema, porque hay una declaración transhumanista de la Asociación Mundial Transhumanista que es de 1998. O sea que realmente esto ya tiene muchos años. Y esta declaración tiene 7 puntos. Y el primer punto dice: en el futuro la humanidad cambiará de forma radical por causa de la tecnología. Prevemos la viabilidad de rediseñar la condición humana, incluyendo parámetros tales como lo inevitable del envejecimiento, las limitaciones de los intelectos humanos y artificiales, la psicología indeseable, el sufrimiento y nuestro confinamiento al planeta Tierra. Sobre este tema, Harari tiene todo un capítulo en Homo Deus, que realmente es muy interesante. Así que si les interesa el tema, lo pueden leer. Y también hay un manifiesto poshumanista de Robert Pepperell de 2013. De 2003. Hoy se ve que vengo complicada cometiendo errores. Los derechos humanos, ¿qué tenemos que tener en cuenta acá? Tenemos que tener en cuenta la privacidad y la protección de datos, la libertad de expresión, que también se va a ver influenciada a raíz de todos estos problemas que nos ocasionan la privacidad y la protección de datos. Temas de igualdad, temas de discriminación, bueno, esto ya en cierta forma lo hemos venido hablando cuando hablamos de la problemática de los sesgos. Y les nombraba a Yuval Harari. El libro de Harari que tiene más vinculación con nuestra temática son las 21 leyes para el siglo XXI. Él tiene, yo ya les mencioné, la trilogía Homo Sapiens y Homo Deus. Harari dice que el desafío tecnológico lo vincula al trabajo, lo vincula a la libertad y lo vincula a la igualdad. Los aspectos que estábamos viendo relacionados a los derechos humanos. Y dice: los algoritmos de macrodatos pueden crear dictaduras digitales en las que todo el poder esté concentrado en las manos de una élite minúscula, al tiempo que la mayor parte de la gente padezca no ya de explotación, sino algo muchísimo peor: irrelevancia. Harari hace mucho hincapié en esto. A Harari le preocupa que, bueno, todo lo que fue la explotación en la revolución industrial, él dice, bueno, quizá ahora va a haber todo un sector de la población que ya sea irrelevante, que ya no importe, porque en la medida que vamos a ese conocimiento tan especializado, justamente a la valorización de la información, pero no la información cruda, la información como conocimiento, y vamos teniendo cada vez nichos más específicos para especializarnos, va a haber un gran número de personas que van a quedar como fuera del mercado en todo lo que implica trabajo mecánico, todo lo que implica. Aunque vieron que por el otro lado veíamos aquella diapo de la Unión Europea que decía que se iba a crear un importante número de puestos de trabajo a raíz de la inteligencia artificial. Pero va también en la línea de la irrelevancia, porque obviamente si la inteligencia artificial genera puestos de trabajo, van a ser puestos de trabajo calificados. Entonces, bueno, este es un tema que está tratado en las 21 leyes para el siglo XXI. Él afirma con respecto al trabajo que dice: cuando te hagas mayor puede que no tengas empleo. Vamos a ver después todo el tema de la discusión de si vamos a ser sustituidos por los robots o no y cómo deberíamos regular la robótica. Con respecto a la libertad, Harari dice: los macrodatos están observándote. Ahora vamos a avanzar en temas de privacidad, pero acá y vinculado a lo que veníamos diciendo de todo el tema de la biotecnología, hay toda una corriente que refiere a los llamados neuroderechos, que está vinculado con esto.
¿Qué son los neuroderechos? Bueno, ya hay autores que se están planteando si no deberíamos rever a nivel de estos derechos, vamos a ver la privacidad y cómo está planteada, si en realidad no deberíamos dar otros pasos, porque en cierta forma hemos llegado a una frontera. Les pongo un ejemplo. El caso de Netflix. Nosotros miramos Netflix y Netflix nos perfila. Que los perfiles vamos a ver que ya están regulados, por lo menos dentro de la medida de lo posible, y nos perfila de acuerdo a qué programas miramos, cuándo miramos, cuánto miramos, qué cosas interrumpimos, qué cosas no. Tiene una serie de información. Ahora, imagínense que Netflix tuviera la posibilidad de grabarme, al estilo 1984, la novela que les comentaba de la dictadura videovigilada. Si Netflix tuviera la posibilidad de grabarme y analizar mis expresiones, mis microexpresiones, saber qué cosas me emocionan, qué cosas me divierten, qué cosas me aburren, en qué momento me quedo dormida de noche mirando una serie aunque me encante. O sea, toda esa información obviamente va mucho más allá de la privacidad como la estamos conceptualizando hoy en día. Y imagínense que tengan la posibilidad de analizar nuestras reacciones cerebrales en base a nuestro genoma, por ejemplo. Harari analiza todo este tema en base a, dice, bueno, nuestra mente y nosotros funcionamos en base a algoritmos. En la medida que yo decodifico esos algoritmos, bueno, puedo entrar perfectamente y hacer modificaciones en lo que pensamos, en lo que sentimos. Estamos en una instancia bisagra, creo, sin saber muy bien hasta dónde puede llegar la ciencia y qué es lo que puede llegar a pasar. Y lo que más le preocupa a Harari es la libertad. Si bien le preocupa la privacidad en esa frase, los macrodatos están observando, ¿no? Más que la privacidad le preocupa la libertad, porque en la medida que tengamos esa invasión sobre nosotros mismos, imagínense que vamos a poder ser totalmente manipulados desde el exterior. Ya somos muy manipulados a través del marketing comportamental, a través de muchos aspectos, manipulación política se vio a nivel de distintos análisis de la información, la creación de personas que no existen a través de sistemas de inteligencia artificial y que generan corrientes de opinión en las redes sociales. Eso también, ¿verdad? Eso también es un tema que atenta contra mi libertad. Y ya no es la autodeterminación informativa en el sentido tradicional que hablaban los alemanes en el siglo pasado, sino que ahora va mucho más allá. Yo siempre les digo a los alumnos, sobre todo a los de grado, cuando empezamos a tratar el tema privacidad, siempre se enfoca, si los datos personales son la moneda de oro del siglo XXI. Es mucho más, ¿no? Es mucho más, porque los datos no son de nuestra propiedad, aunque se maneja desde ese punto de vista. Los datos somos nosotros, ¿no? En la medida que alguien sabe qué pienso, qué siento, qué cosas me gustan, qué ideas tengo, políticas, religiosas, filosóficas, cómo conceptualizo mi familia, qué hago con mi tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es conocer a alguien. Y eso hace a la persona, no hace a su patrimonio. Por eso siempre hago hincapié en que nuestros datos somos nosotros, ¿no? Por más que sí tienen un valor económico en el mercado y un importante valor económico. Y el tercer aspecto que le preocupa a Harari es la igualdad. ¿Por qué? Y bueno, porque él habla de una élite, la élite que posee los datos. Hoy el poder de la información está en las grandes corporaciones
en las grandes empresas. Ya lo veíamos y si miraron los videos que les recomendé, eso está muy marcado, ¿no? Por lo tanto, la igualdad puede generar brechas mucho más grandes en la medida que, bueno, esta tecnología no avance de acuerdo a los principios éticos que nos habíamos planteado en las primeras clases. Y esto, como dicen en la tele, les tengo que pasar un chivo, porque tenemos un curso de privacidad de la misma forma que estamos haciendo de inteligencia artificial. Tenemos un curso sobre los derechos y obligaciones en materia de protección de datos. Son un poquito más de 7 horas de grabación. Ya está todo armado, o sea que se lo pueden ver en un fin de semana o pueden en las vacaciones o cuando quieran. Acá se hace todo un análisis de la problemática de la protección de datos, se analiza la ley 18331, sus modificaciones, sus decretos, se analiza el reglamento europeo y sobre todo se tienen en cuenta las nuevas obligaciones, la reforma a la ley 18331 que cambia el sistema de responsabilidad convirtiéndolo en un régimen de responsabilidad proactiva. Vamos a ver algo al final de este punto vinculado concretamente al tema de perfilamiento y utilización de la tecnología. Les recomiendo, vieron que en todas las clases les recomiendo que vean o que lean algo, les recomiendo el documental de Netflix Nada es privado. Está muy interesante en lo que implica esos algoritmos que los presentan como personas detrás de una gran consola, viendo cómo los algoritmos tratan de captar nuestra atención y en definitiva cómo nos terminan manipulando, cómo nos terminan llevando a determinadas situaciones y que en realidad, y es muy crudo en ese sentido, no le importamos. No le importa qué nos pasa, si estamos felices o estamos tristes. Le importa solo tener nuestra atención. Está interesante, véanlo. Todo lo que hacemos está registrado. Y eso a veces somos conscientes de que está registrado y a veces no. Cuando veíamos en la primera clase, en los primeros videos que decía, bueno, pero el celular capta la forma en que nosotros caminamos, cómo nos movemos, cuánto caminamos, aunque no tengamos un contador de pasos. Hay todo un registro. De hecho, tenemos un registro que podemos ver dónde estuvimos, qué fuimos haciendo a las distintas horas del día en Google, por ejemplo. Entonces, no todos somos conscientes de esto. A nivel jurídico, eso yo lo he utilizado como prueba. He hecho actas de comprobación notarial de dónde ha estado un cliente para probar que no estuvo en otro lado, que podrá ser impugnable y no me lo impugnaron, pero bueno, es un indicio, ¿verdad?, de que salvo que la persona haya dejado el celular o le haya dado su celular a otra persona, lo normal es que nuestro celular lo tengamos nosotros. Salvo que haya una mala intención, una premeditación para desviar una prueba, si yo quiero probar qué hice, no sé, el 27 de octubre del año pasado, que no tengo ni idea qué hice, bueno, pero si voy a Google y chequeo, Google me va a decir dónde estuve cada hora, cómo me moví en la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces eso nos puede servir como elemento probatorio. Y no siempre somos conscientes, ¿verdad?, de toda esa información que la Big Data está captando acerca de nosotros. Les decía que en el primer video se hacía referencia a que, bueno, se podían detectar determinadas enfermedades a raíz de determinada información que podían captar los sistemas que tengo instalado en el celular. Y no tenemos mucha idea. Es más, cuando instalamos una app, no tenemos ni idea qué se hace con la información de esa app. O cuando le damos nuestra información a las tarjetas del supermercado, de la farmacia, de la red de cobranza, a cambio de puntos, millas o lo que sea, tampoco sabemos porque estamos firmando una cláusula donde estamos diciendo que autorizamos
la comunicación de datos. Por lo tanto, esa información que estamos dando en esas circunstancias, bueno, la puede tener cualquier persona o cualquier otra empresa con cualquier otra finalidad porque nosotros lo autorizamos. Los jóvenes, esto es una reflexión interesantísima. Los jóvenes van a ser la primera generación cuya vida se convertirá en un perfil digital de búsqueda. Esto lo analiza el doctor Granero. El doctor Granero en su libro tiene un libro sobre inteligencia artificial que coordina, es una recopilación de trabajos de distintos autores. Y él analiza que el tema de las cámaras de seguridad, los informes escolares, las búsquedas en internet, a quienes conoce, a quienes ha conocido, con quienes interactúa, la frecuencia con la que interactúa. Bueno, todos esos datos de análisis que hoy por hoy los nativos digitales, su vida está en internet. Hoy las madres tienen un bebé y aparece en internet, y está como toda la historia de la vida de una persona registrada, más allá de los registros formales, como pueden ser desde su certificado de nacidos vivos, como se llama, desde su certificado digital de nacimiento, su historia clínica y obviamente toda su trayectoria escolar, toda la información está en internet. Y ese perfil digital puede decir dónde estuvo, como les decía, en la mayoría de los momentos. Facebook nos los recuerda casi todos los días, nos dicen un día como hoy, ¿no? Por lo menos, bueno, lo que hemos posteado, ¿no? En un día como hoy estabas en tal lado, hiciste tal cosa. El romper coartadas, como les decía, se puede utilizar para eso, para vender secretos, ¿no? Para verificar declaraciones e historias. Hoy por hoy es muy común. Lo primero que hago es googlear a ver qué me aparece de una determinada persona. Sea alguien que conocí en una reunión social, sea un cliente, sea el abogado de la contraparte, y hago un perfilamiento, y tengo información en la red. Y cuando no lo tengo, digo, oh, ¿acá qué pasó? ¿Por qué no hay información de esta persona? Y se vuelve sospechoso, ¿verdad? Noticia del 28 de noviembre, reciente. ¿Puede la inteligencia artificial ayudarnos a hablar con nuestros muertos? Bueno, esto realmente es disruptivo. Es disruptivo en el sentido de que ese perfil digital de que estamos hablando se use a través de un chatbot para recrear una persona que ya falleció, de forma tal que sus familiares o sus amigos puedan seguir teniendo una interacción con esa persona. No me gustó la idea, soy sincera. A favor se argumenta que, bueno, esto puede ayudar a sobrellevar la pérdida, puede ayudar a hacerle a la persona determinadas preguntas que capaz que quedaron pendientes. No sé si es lo mismo de la silla vacía de la Gestalt, pero en definitiva estoy teniendo una relación y la persona ya no es, obviamente. Entonces, más allá del aspecto psicológico que no me corresponde entrar, me parece que sí hay una violación a la privacidad de esa persona. Que yo me muera y que alguien recopile absolutamente toda la información y alimente un sistema de inteligencia artificial para que yo pueda seguir interactuando, la verdad, a mí no me gustaría. Soy muy sincera. Creo que hay una violación de privacidad porque la información que puede estar distribuida en distintos medios no es violatorio de la finalidad, que es uno de los principios de la protección de datos personales. Yo tengo, ya es algo que está instaurado, todo el tema del testamento digital, de qué quiero que se haga con las redes, con mi información en las redes, con mis perfiles. O sea que
este es un tema que realmente creo que hay que plantearlo y creo que hay que discutirlo. No tengo duda que tecnológicamente se puede hacer, pero creo que hay que evaluar pros y contras. Creo que cada uno tendría que definir si realmente quiere que su avatar, o no sé cómo lo llamaríamos, subsista después de la muerte o no. La Big Data. Bueno, esto que venimos hablando, los grandes almacenamientos de datos, que en la medida que los procesamos con distintos tipos de sistemas de inteligencia artificial, a mí me gusta más hablar de Smart Data que de Big Data, porque los grandes volúmenes de datos que están ahí en realidad pueden ser inocuos. Las bases de datos por mucho tiempo fueron inocuas. Creo que el peligro está cuando empiezo a crear información, a predecir información, a procesar toda esa información. Y obviamente a raíz de eso van a surgir productos, van a surgir, bueno, obviamente los perfilamientos, van a surgir corrientes que van a tratar de influenciarnos en determinado sentido. O sea, todo lo que venimos hablando vinculado al tema privacidad. La Machine Learning lo que hace es identificar patrones o tendencias contenidas en diversos datos en forma automática. Siempre tenemos que pensar, porque yo no sé si soy yo, pero o es mi generación, que tendemos a pensar que siempre hay gente del otro lado. De hecho, en la serie, en el documental ese de Netflix que les recomendaba, los algoritmos están personalizados como humanos y quizá no deberían haberlos personalizado así. Quizá deberían haberlos personalizado, no sé si como robot, pero que quedara muy claro que eran los algoritmos. Y no hacer esa transferencia de que son personas, porque no lo son. Y hoy hasta los delitos informáticos, en lo que son las granjas de celulares que cometen, no sé, no voy a decir cometen delitos informáticos, pero toda la actividad delictiva que se hace a través de granjas de celulares, se hace todo con procesos de inteligencia artificial. No es que haya una persona, uno cuando le hacen un ataque, a mí la semana pasada tuve un ataque al correo electrónico, venía de Rusia. Lo primero que piensan es, ¿y por qué? No es porque a mí. No es ni porque a mí, ni porque mi casilla, ni nada. Caí yo como puede caer mucha gente, porque los sistemas funcionan así. Requiere el algoritmo, obviamente, necesito el algoritmo y necesito una cantidad importante de información, que esto no es menor, porque a veces a nivel de Estado tenemos consultas y podremos aplicar un sistema de inteligencia artificial a tal cosa, pero esa tal cosa no tiene un volumen suficiente de datos para que yo realmente pueda adiestrar un sistema. Y por lo tanto no voy a tener un resultado, ¿verdad? Ahora después vamos a ver las recomendaciones generales para el tratamiento de datos en inteligencia artificial que elaboró la Red Iberoamericana de Protección de Datos. Trata un poco este tema con respecto justamente a la calidad de los datos. Esta guía se las recomiendo, es de fácil lectura, implica obviamente un conocimiento importante en materia de protección de datos, porque parte de la base, si bien da algunas nociones básicas, pero parte de la base de que tenemos conocimiento en protección de datos y lo estamos tratando de procesar, analizar y ver cuál es la problemática en materia de inteligencia artificial, cuáles podrían ser las soluciones, y vamos a ver que hace una serie de recomendaciones vinculadas a distintos aspectos.
En primer lugar, bueno, hace toda una introducción conceptual de qué es la inteligencia artificial, de cuáles son los principales temas vinculados a protección de datos, un poco lo que hemos venido hablando de forma muy general. Y luego analiza quiénes son los actores involucrados en un sistema de inteligencia artificial, a quienes tendría que tener en cuenta. Bueno, en primer lugar, obviamente, a los responsables de la base de datos y a los encargados de su tratamiento. En segundo lugar, a los titulares de los datos, que yo en realidad invertiría el orden, porque el titular del dato es realmente el centro, ¿verdad? Decíamos, estos son derechos humanos y la persona está en el centro. A los desarrolladores de tecnología, a los desarrolladores de los sistemas. Voy a tener que tener en cuenta el software y voy a tener que tener en cuenta los algoritmos, qué tipo de software, si va a ser un software abierto o no. Los usuarios involucrados, ¿quiénes van a utilizar ese sistema? ¿Quiénes? Usuarios como usuarios finales y también usuarios como aquellos que van a estar trabajando en el sistema. Los proveedores de sistemas de inteligencia artificial, quién va a interactuar con los usuarios, quién es la empresa que va a desarrollar el sistema de inteligencia artificial, quién me va a dar el mantenimiento, es la misma empresa, ¿no? Porque acá siempre voy a tener que estar comunicando datos personales. Y las autoridades de protección de datos, que sin lugar a dudas son ante quienes voy a tener que rendir cuentas de lo que estoy haciendo. Y vamos a ver que toda aquella actividad que se realiza con perfilamientos de personas van a tener una especial situación, que lo vamos a ver y está contemplado en nuestra norma. Dice la guía que los datos personales son una categoría especial de información que posee reglas propias, que no lo puedo tratar como cualquier otro tipo de información. Y que no todos los sistemas de inteligencia artificial utilizan datos personales. Y acá esto es una primera consideración que tengo que hacer. ¿Tengo información X que no tiene nada que ver con datos personales? ¿Tengo datos personales o los tengo mezclados? Y bueno, y si los tengo mezclados, ahí voy a tener que aplicar también la normativa de protección de datos. Los datos personales no son la única información que se recolecta, almacena, analiza y usa, sin lugar a dudas. Puedo tener otro tipo de información. Las normas de protección de datos son nacionales e internacionales. Y acá tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de protección de datos, si bien nosotros tenemos una normativa en nuestro país, esto está en el marco de la comunidad internacional. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque Uruguay tiene una declaración de adecuación de la Unión Europea. Uruguay siguió la línea europea en materia de protección de datos y también se ratificó la Convención 108 en materia de protección de datos. La Convención 108 fue revisada en el Consejo de Europa. Uruguay intervino con voz y con voto en ese estudio, en esa revisión de la convención, y hoy por hoy tenemos un proyecto de ley en el Parlamento también para ratificar la modificación de adherir a la convención, a la modificación de la Convención 108. Uruguay es parte de la Conferencia Internacional de Protección de Datos, que ahora cambió el nombre. Uruguay celebró, fue el host de la Conferencia Internacional de Protección de Datos en el año 2012. Y Uruguay es miembro, incluso ha precedido en los últimos años, la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que es quien realizó este documento que estamos viendo. Por lo tanto, es muy importante considerar no solamente la normativa nacional, sino la internacional. Europa va a estar reviendo la situación de Uruguay cada 4 años para revisar esa declaración de adecuación y en función de esto, en 2018
en ley de rendición de cuentas se le introdujeron importantes modificaciones a la ley 18.331, que ahora vamos a ver alguna referente a este tema. Por lo tanto, la mirada no tiene que ser solo una mirada nacional, sino también internacional. Tenemos que tener en cuenta también que en esta era de globalización, los datos viajan y viajan en forma transfronteriza, y ahí vamos a tener que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con las transferencias internacionales de datos, a dónde podemos transferir, dónde tenemos albergada la información, la nube. ¿Dónde está ubicada la nube donde podemos tener un sistema de inteligencia artificial? Este proveedor de inteligencia artificial, ¿dónde alberga la información? ¿Dónde realiza el tratamiento? ¿Dónde realiza el procesamiento de la información? Las normas de protección de datos, y esto es importante, no se oponen al tratamiento de datos. No es un palo en la rueda para que yo no pueda hacer cosas, sino que van a exigir determinadas garantías. Vamos a ver que se habla de la privacidad por diseño, de la privacidad por defecto, y que son nuevas obligaciones que están incorporadas en nuestra ley. Con respecto a las recomendaciones que hace la guía, en primer lugar dice cumplir las normas locales de protección de datos. Sin lugar a dudas, si voy a hacer un sistema de inteligencia artificial que voy a estar alimentando con datos personales, bueno, lo primero que voy a tener que hacer es tener muy claro cuáles son las normas de protección de datos. Y si hay normas especiales de protección de datos vinculados, por ejemplo, si son datos sensibles, si son datos de salud. Por otro lado, voy a tener que efectuar estudios de impacto de privacidad. La nueva normativa cambia la responsabilidad. Ya no voy a responder cuando tengo un problema concreto, cuando alguien ingresa a mi base de datos, cuando alguien utiliza mal los datos y estoy causando un daño, sino que ahora la responsabilidad va a ser proactiva. Accountability, dicen los europeos. Voy a tener que asumir la responsabilidad haciendo un análisis de impacto. Un análisis de impacto que lo voy a tener que hacer si ya tengo los sistemas en funcionamiento, tengo plazo hasta el 21 de febrero del 2021, o si voy a hacer ahora, voy a generar un nuevo proyecto, de inteligencia artificial, bueno, voy a tener el plazo de un año para hacer la evaluación de impacto en materia de protección de datos. ¿Qué implica la evaluación de impacto? Que yo analice todas las etapas, todo el ciclo de vida de los datos y que evalúe en cada una de las etapas los riesgos que voy a tener, cómo voy a tratar esos riesgos, cómo voy a tratar de minimizarlos, cómo voy a actuar en caso de que tenga un problema, cómo voy a cumplir con todos los principios de la protección de datos en cada una de las etapas, cómo voy a habilitar el ejercicio de los derechos a los titulares de los datos cuando lo ejerzan. O sea que esa evaluación de impacto es un estudio acerca de todo el funcionamiento de la base de datos y de todo el negocio o eventualmente de toda la empresa. Tengo que ver quién interactúa con los datos en cada una de las etapas. Y esa evaluación de impacto voy a tener que tener en cuenta, la voy a tener que documentar y la voy a tener que presentar ante la URCDP. ¿Se acuerdan que hoy decíamos, bueno, uno de los actores es la autoridad de control en materia de protección de datos personales? En nuestro país, la autoridad en materia de protección de datos es la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, que bueno, que siempre, como es tan largo el nombre, siempre decimos la URCDP, que son las siglas. En tercer lugar, la tercera recomendación es incorporar la privacidad, la ética y la seguridad desde el diseño y por defecto. La privacy by design y la privacy by default son nuevas
obligaciones incorporadas en nuestra normativa en el año 2018. Pero ya tienen, sobre todo la Privacy by Design, ya tiene mucho tiempo de estudio a nivel de derecho comparado. Surge a raíz de un proyecto de Anne Cavoukian en Canadá, que ha sido la abanderada de todo este proyecto. ¿Qué implica esto que ahora ya es derecho positivo en nuestro país? Bueno, la Privacy by Design implica que cuando yo voy a encarar un proyecto, yo tengo que contemplar todos los aspectos de privacidad, toda la normativa desde el vamos, desde el primer paso. Desde cómo recabo el dato a cómo lo archivo o lo elimino, ¿no? Al final del ciclo. Y la privacidad por defecto en realidad está pensado en el empoderamiento del usuario y que ese empoderamiento le permita decidir. Está pensado para la movilidad, que cuando yo quiero instalar una AMP, por ejemplo, el sistema me diga, autorice, me dé opciones de qué quiero autorizar y qué cosas no. Y obviamente si yo quiero instalar un sistema de modificación de imágenes, bueno, es lógico que el sistema me pida el acceso a la cámara, a la cámara de fotos o a mis fotos, a las fotos que tengo en el dispositivo. Pero no es lógico que me pida la geolocalización, por ejemplo. Ahora, si yo quiero instalar un sistema, una app de control de pasos, va a ser lógico que me pida la geolocalización, pero no va a ser lógico que me pida el acceso a mis correos electrónicos o a mi base de contactos. Hoy por hoy, las apps piden el acceso a todo y la opción es, ¿lo instalo o no lo instalo? Entonces, esto realmente genera problemas a la hora de la protección de datos. Y se dice, bueno, la privacy por default por defecto es justamente eso, que yo empodere al usuario y que el usuario decida qué autoriza y qué no autoriza. Este es un esquemita que tiene la guía sobre la gestión de riesgos de los algoritmos y lo va a tener en cuenta en los datos de entrada, ¿no? Los va a tener en cuenta en el diseño de los algoritmos y en las decisiones de salida. ¿No? Ven que analiza el tema de los sesgos y dice, bueno, datos parciales o insuficientes, datos no actualizados, datos manipulados, ¿no? Son aspectos que tengo que tener en cuenta a la hora de realizar la gestión de riesgos de los datos de entrada. Por otro lado, la pertinencia. Si estos datos con los cuales yo estoy educando al sistema no son irrelevantes o capaz que son inconsistentes o son incompletos, todos estos son aspectos que yo tengo que tener en cuenta. En otra parte del proceso, cuando estoy realizando el diseño de los algoritmos, bueno, acá voy a tener que tener en cuenta los sesgos en la lógica de la manipulación, las tendencias. Voy a tener que tener en cuenta errores, por ejemplo, errores de codificación, las premisas de diseño, o sea, cómo, de qué aspecto estoy partiendo, qué preguntas le estoy haciendo al sistema, cómo lo estoy ejecutando. Y con respecto a las decisiones de salida, bueno, acá voy a tener en cuenta el uso, si hay un uso incorrecto, para qué fue diseñado, la finalidad que hoy les decía, la finalidad es un principio en materia de protección de datos, qué análisis estoy realizando, esto va de la mano de la finalidad. Por otro lado, también tengo que tener en cuenta interpretaciones incorrectas que pueda haber acerca de los datos o conclusiones que sean parciales. ¿Se acuerdan que todo esto lo vimos cuando hablamos de todo el tema sesgos, de cómo los sesgos podían influenciar el resultado y por lo tanto el éxito de un sistema de inteligencia artificial o no? El cuarto principio refiere a materializar el principio de responsabilidad demostrada.
Acá se recomienda la utilización de los estándares de protección de datos de la Red Iberoamericana de Protección de Datos. La Red Iberoamericana realizó una serie de un documento de estándares, ¿no? Uruguay trabajó en ese marco, fueron aprobados en una reunión de la red y por lo tanto están recomendando la aplicación. Y recomiendan elaborar políticas y programas de protección de datos, destinar recursos para la implementación de programas, capacitar en materia de protección de datos, establecer sistemas de vigilancia interna y la supervisión. En todo lo que es la responsabilidad proactiva siempre se insiste en no solo ese diseño inicial, sino que una vez que yo tengo todo el diseño, todo el análisis de riesgo, cómo voy a manejar esos riesgos, también la auditoría permanente de la evaluación de impacto no es un documento que yo voy a hacer una vez y va a ser para siempre, sino que la tengo que estar revisando en forma periódica para ver si lo que yo todas mis previsiones se están cumpliendo, cómo están funcionando los riesgos, si realmente se han dado o no se han dado, si tengo nuevos riesgos, ¿no? Si he tenido problemas que no estaban previstos en la evaluación de impacto. Entonces, todas esas recomendaciones están en estos estándares de protección de datos. La quinta recomendación refiere a diseñar esquemas apropiados de gobernanza sobre el tratamiento de datos personales en las organizaciones que desarrollan productos de inteligencia artificial. Y acá establece que las funciones y responsabilidades principales de una organización son realizar evaluaciones y manejo de riesgos, que es lo que veníamos hablando, decidir qué modelos de toma de decisiones van a ser utilizados, realizar actividades de mantenimiento, monitoreo y revisión, y revisar los canales de comunicación con usuarios o consumidores. Estos son aspectos que ya hemos venido hablando a raíz de esa evaluación de impacto que es necesario realizar. La sexta recomendación refiere a adoptar medidas para garantizar los principios sobre el tratamiento de datos personales en los proyectos de inteligencia artificial. Y acá hace referencia a cada uno de los principios y la importancia que estos tienen. Nosotros tenemos los principios en la Ley de Protección de Datos, por lo tanto, forma parte de ese marco normativo que tenemos que aplicar. Y como les decía, en un proyecto de inteligencia artificial los principios se tienen que cumplir, desde que recabo el dato hasta que, cumplo todo el ciclo de vida y voy a ver qué tengo que hacer con ese dato, si lo tengo que eliminar, si lo tengo que archivar o si es un dato que voy a continuar usando. Y eso va a estar dado, el ciclo de vida del dato va a estar dado por el principio de finalidad. Los dos grandes principios, las dos grandes columnas sobre la cual, voy a decir, se sostenía la protección de datos, eran los principios de finalidad y el principio del previo consentimiento informado. Pero ahora tenemos otro principio que fue elevado en relevancia en la última reforma, tanto en el GDPR europeo como en nuestra ley, que es el principio de responsabilidad. El principio de responsabilidad que era, si se causa un daño, si hay un problema, obviamente van a ser responsables el encargado del tratamiento y el responsable de la base de datos, y lo van a hacer en forma solidaria. Era el principio de responsabilidad. Hoy por hoy el principio de responsabilidad cobra una importancia fundamental. La séptima recomendación es respetar los derechos de los titulares de los datos e implementar mecanismos efectivos para su ejercicio. Era lo que yo les decía. A lo largo de todo el ciclo de vida de el dato, yo voy a tener que ver cómo le permito al titular del dato que ejerza sus derechos. Y tienen acá un gráfico que está en la guía, que establece
El primer gráfico, los principios sobre el tratamiento de datos personales relevantes para el diseño y desarrollo de productos de inteligencia artificial. Y en el gráfico 2, los derechos de los titulares de datos, que hace la referencia a la guía a los estándares de protección de datos, pero también hace un breve análisis acá en esta recomendación. La recomendación número 8 es asegurar la calidad de los datos. Y acá las sugerencias son llevar un registro de la procedencia de los datos que voy a utilizar, realizar auditorías de esos sets de datos con los cuales voy a alimentar al algoritmo. Por otro lado, otorgar puntajes de veracidad a los datos, ver qué set de datos estoy utilizando, incluso propone tener set de datos separados y ir alimentando el sistema para ir evaluando qué resultados tengo respecto al puntaje, a la evaluación de esos datos, en los cuales voy a tener en cuenta si esos datos eran pertinentes, si esos datos, qué validación tienen esos datos, si esos datos están actualizados, que es otra de las recomendaciones, actualizar los datos en forma permanente. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que teníamos que tener en cuenta a la hora de los sesgos de que los datos estuvieran actualizados? Que uno de los peligros era que si los datos nos quedaban obsoletos, los resultados que nos iba a dar ese sistema de inteligencia artificial iba a estar sesgado a criterios de una sociedad que hoy no eran los criterios vigentes. La novena recomendación es utilizar herramientas de anonimización. Acá les voy a recomendar la lectura de la guía. La Unidad de Protección de Datos realizó una guía de disociación de datos y anonimización de datos, que son cosas diferentes, y cómo, en qué casos debe disociarse y en qué casos debe anonimizarse, bueno, cómo funcionan los sistemas, la pseudoanonimización. Hay una guía y si realmente tienen que trabajar en un proceso de estos, bueno, les recomiendo la lectura de la guía. Y en la recomendación final, la número 10, es incrementar confianza y transparencia con los titulares de los datos personales. Y esto, sin lugar a dudas, que es muy importante. Cuando se hace el análisis de la evaluación de impacto, una de las cosas que se tiene en cuenta, porque, bueno, obviamente para las empresas implica una inversión de tiempo y de asesoramiento que es muy importante. Por lo tanto, hay que hacer la evaluación de impacto. No todas las empresas lo tienen que hacer, la ley establece que empresas deben hacerlo, que se tienen en cuenta dos criterios. La cantidad de datos, cuando una base de datos tiene más de datos de más de 35.000 personas, va a tener que tener delegado de protección de datos y evaluación de impacto. O cuando los datos que se traten sean datos sensibles, datos especialmente protegidos. Y hay un criterio residual que establece que todos aquellos datos o a todas aquellas oportunidades o criterios que la URCDP pueda estimar pertinente, que ya estimó uno. Hay una resolución de mayo que dice que cuando se tratan datos biométricos va a ser necesario tener delegado y hacer evaluación de impacto. Y esto, que fue una resolución de la URCDP, se incorporó en el proyecto de ley de presupuesto para darle rango legal. O sea que, como ven, esto es algo que está en permanente cambio y que realmente es un tema importante, y es un tema importante en nuestro país. Y cuando, digamos, se analiza el tema de la evaluación de impacto, el aspecto positivo es la confiabilidad de la empresa, porque si la empresa es transparente con sus usuarios y con sus clientes, de cómo utiliza sus datos, de cómo pueden ejercer los derechos, de qué datos tienen, con qué finalidad, y se informa, evidentemente esa empresa va a ser mucho más confiable que otra en la cual la situación es de opacidad. ¿Qué sucede a nivel de normativa? Bueno, en la Unión Europea
El Reglamento General de Protección de Datos, que comenzó a regir en el año 2018, tiene un artículo que es el 22, que establece, regula las decisiones individuales automatizadas y está incluido acá la elaboración de perfiles. Esto se contempló en la reforma. Todo lo que tiene que ver con el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, hay aspectos que se contemplaron en Uruguay y hay otros que no. Este es un aspecto que se contempló y tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que ya teníamos un artículo, que era el 16 de la 18331, que establecía el derecho a la impugnación de valoraciones personales. El artículo 16 dice: las personas tienen derecho a no verse sometidas a una decisión con efectos jurídicos que les afecte de manera significativa, que se base en un tratamiento automatizado o no de datos destinados a evaluar determinados aspectos de su personalidad, como su rendimiento laboral, crédito, fiabilidad, conducta, entre otros. O sea, si hay una resolución de un sistema que dice esta persona no es idónea para este trabajo, o me hacen un test psicológico automatizado para ver y me dan un puntaje en un proceso de selección de personal, o pido un crédito y el sistema dice no le damos el crédito. El inciso segundo dice: el afectado podrá impugnar los actos administrativos o decisiones privadas que impliquen una valoración de su comportamiento, cuyo único fundamento sea un tratamiento de datos personales que ofrezca una definición de sus características o personalidad. En este caso, el afectado tendrá derecho a obtener información del responsable de la base de datos, tanto sobre los criterios de valoración como sobre el programa utilizado en el tratamiento que sirvió para adoptar la decisión manifestada en el acto. Vieron que hoy parecía tonto cuando decíamos, bueno, necesitamos tener un sistema, un software y necesitamos los datos. Bueno, no es irrelevante porque yo voy a tener que rendir cuentas sobre el software que estoy utilizando y sobre los datos, ¿verdad? A la hora de analizar los riesgos o a la hora de dar una respuesta, a la hora de ser transparente. Ni que hablar si estamos en el ámbito público. La valoración sobre el comportamiento de las personas basada en un tratamiento de datos únicamente podrá tener valor probatorio a petición del afectado. Ese es el artículo 16 de la ley 18331 y como les venía anunciando, la ley fue modificada por la ley 19.670 en los artículos 37 y siguientes. El 37 refiere a territorialidad, a los cambios referentes a la territorialidad y establece que cuando quien realiza el tratamiento no está en territorio uruguayo y el tratamiento se realiza por oferta de bienes y servicios dirigidos a habitantes de la República o a analizar su comportamiento. O sea que acá importa la finalidad con la cual yo estoy recabando esos datos y el tratamiento que estoy realizando. Y el decreto 64/2020, que es de febrero de este año, reglamentó los artículos de la 19.670 y en el artículo primero reglamenta el artículo 37. Establece en la misma línea, ¿verdad? La importancia, la relevancia de cuando se analiza el comportamiento, se realizan perfiles. Pero el artículo 6 del decreto va más allá y establece justamente en sede de evaluación de impacto la necesidad de realizar evaluación de impacto cuando tengo perfiles personales, análisis o predicción referidos a rendimiento laboral, situación económica, salud, preferencias o intereses personales, fiabilidad de comportamiento y solvencia financiera y localización. O sea, tengo un espectro amplísimo. O sea, siempre que estoy haciendo un perfilamiento de las personas de las cuales estoy realizando el tratamiento de datos personales, voy a tener que hacer la evaluación de impacto en materia de protección de datos. Como ven, protección de datos es un tema amplísimo, es un tema
que tiene impacto en inteligencia artificial, por supuesto que sí, pero tiene impacto en muchísimas áreas porque obviamente, como decíamos, el valor que hoy tienen los datos personales, sin lugar a dudas que es muy importante y es fuente de negocio. Y es importante manejar y conocer los temas de protección de datos porque, como decíamos, la ley no dice esto no se puede hacer, sino que establece cómo lo tengo que hacer en forma correcta para poder dar garantías en cuanto a el tratamiento en cuanto al titular y finalmente la protección de la privacidad de las personas. Bueno, por acá vamos a dejar este tema y vamos a seguir. El próximo tema es la inteligencia artificial en el ámbito laboral.